Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde Vergara para el mundo, como siempre decimos, a través del www.ellibertador.com.uy. Un gusto tenerlo con nosotros, como todos los martes, hoy columna de literatura, y tenemos, como siempre, a María García Marichal, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar aquí nuevamente en la radio. Un saludo muy, pero muy afectuoso a la audiencia. Bueno, como siempre decimos, nos pueden sintonizar a través del www.ellibertador.com.uy, también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Hoy, bueno, la semana pasada también trajimos un escritor, hoy traemos una escritora, su nombre es Fernanda Muslera, a quien le vamos a dar la bienvenida, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos, María? Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí conocerte y un gusto que estés acá con nosotros para viajar lejos. Para viajar lejos. Bueno, contanos un poquito, Fernanda, ¿cómo te iniciaste en este mundo de la escritura? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te dio por escribir? Bueno, en realidad, si me tengo que remontar, a cuando era niña, ¿no? Empecé a escribir desde los 8 años, más o menos. Siempre fue como una forma de expresarme, ¿no? Desde chica escribía poesía, después toda la adolescencia llevé, digamos, un diario íntimo en el que escribía. Después estudié, yo me crié en Buenos Aires, si bien soy uruguaya, y estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Luego, bueno, ahí seguí con la escritura y luego hice un máster de periodismo en Madrid y después seguí por el lado del periodismo y entonces cuando llegué acá a Uruguay a vivir hace 11 años, ahí empecé a trabajar en el diario El Observador y bueno, en El Observador después pasé al área de un tiempo haciendo como informes los fines de semana de todo tipo de temas y después pasé al área de cultura. Y ahí comencé a cubrir teatro, siempre me gustó a mí lo cultural y era el área en realidad en la que quería estar. Mucho escribí sobre cine también, hice crítica de cine, y bueno, siempre me gustó mucho el cine, pero también me empecé a relacionar más con el teatro. De ahí es entonces que empieza mi vinculación grande con el teatro, que después me lleva incluso a empezar a escribir teatro yo misma, ¿no? Y a convertirme en dramaturga. Y de ahí entonces empieza la vinculación y que conozco a Roberto Jones desde esa época del 2015, que después termina plasmándose en este libro sobre la vida de Roberto Jones, ¿no? Qué interesante. Escúchame, Fernanda, me encanta porque tenés un currículum muy impresionante, sos una mujer joven. A mí me interesa saber si vos te fueras a definir periodista y dramaturga o dramaturga y periodista, ¿en qué orden le pondrías? Yo diría que es escritora, aunque cuando digo esa palabra suena como un poco grande, es como raro definirse así, también me resulta raro definirme como dramaturga. Calculo que están las dos cosas, capaz que primero como periodista, ¿no? Porque fue es en lo que me formé y es como comencé, digamos, más en el mundo de las publicaciones, ¿no? Y de hecho el libro de Roberto Jones y el libro que escribí antes, que se llama Sin maquillaje, historias de la comedia nacional del siglo XXI, son libros que hablan sobre teatro, pero que son periodísticos, son eminentemente periodísticos. Pero bueno, la dramaturgia también ha tomado como mucha fuerza en mí y es algo que me encanta. Ahora, de hecho, acabo de terminar una obra de teatro hace unos meses que espero poder hacer el año que viene. Así que bueno, estamos hablando de que tu formación periodística además te da una plataforma muy importante para investigar, de ahí los libros, ¿no? De ahí la profundidad con lo que has buscado y la forma en que has
indagado para poder llegar a estos libros que son de investigación y que son sumamente interesantes, tanto el de Roberto Jones como el de la historia de la Comedia Nacional en el siglo XXI. Por eso te preguntaba. Y antes de que Carlos te pregunte nada, ¿cómo te marcó el hecho de vivir en Nueva Zelanda? Viviste en Nueva Zelanda, ¿verdad? Sí, bueno, me marcó no solo Nueva Zelanda, sino que después viví más tiempo en España. En realidad, como a partir de los 24, 25 años empieza como una etapa muy viajera mía, donde hago un viaje, bueno, en realidad a los 22 años hago un viaje que yo llamo menemista, ¿no? Porque era la época del 1 a 1, sí, a Tailandia, y ahí como que me abrió el cerebro porque yo solo conocía Argentina y Uruguay para ese momento. Entonces de repente caer en un país como Tailandia, donde es como otro planeta, eso fue como un shock para mí. Después estuve en Cuba, México y Guatemala 2 meses, donde investigué para mi tesis de licenciatura que escribí sobre el zapatismo. Entonces eso fue como otro paso, y de ahí como que se me metió como un chip viajero, y ahí está incluido Nueva Zelanda, donde viví 1 año y 2 meses, que bueno, fue una experiencia hermosa, ¿no? Alucinante, de estar con gente de todo el mundo, además yo había estudiado muchos años de inglés, y ahí fue como una manera de perfeccionar el inglés, y de ese viaje a Nueva Zelanda, después hice como un viaje de mochilera durante 6 meses por el sudeste asiático, que eso fue bisagra en mi vida, y hasta el día de hoy me acompaña como una de las mejores decisiones que he tomado. ¡Qué aventura! Sí, una aventura hermosa y transformadora, ¿no? Y de ahí después me fui a Europa, bueno, volví a Buenos Aires por un breve tiempo, y de ahí me fui a vivir 2 años y medio a Madrid, que también fue hermoso, yo amo España, y bueno, ahí hice el máster que también fue muy importante para mí, y de ahí, de hecho de España, fue que yo me vine a Uruguay. Entonces ahí empezó, digamos, la aventura uruguaya, que ya lleva 11 años. Qué bueno, qué bueno. Cuánta vida vivida, ¿no? Para una mujer joven, cuánta cosa aprendida, cuánta gente de otros lugares. Yo te quería bueno, para la escritura es fundamental, me parece que uno quiere escribir, tiene que vivir, tiene que experimentar, tiene que empatizar, tiene que poder sentir, digamos, un montón de cosas. Entonces creo que la variedad de la experimentación es muy importante para cualquier artista, ¿no? O escritor, ya sea actor, o cualquier persona que quiera expresarse a través del arte. O sea, también hay escritores ermitaños, ¿no? Sí, claro. Pero para mí, mi vinculación surge, el periodismo es otra forma. El periodismo me ha permitido conocer gente de todo tipo. He entrevistado desde, no sé, gente famosa, digamos, del mundo de la música, la actuación, hasta, qué sé yo, gente de todo tipo, ¿no? Todo profesión, clase social, y eso es muy interesante. Yo te quería preguntar acerca de esto, de este rol de estos libros de investigación. ¿Te gusta más investigar y escribir o hacer algo dramaturgo? ¿Qué te gusta más? Siento que si bien las dos cosas comparten la escritura, son dos procesos absolutamente diferentes. Entonces me gustan las dos cosas, depende del momento. De hecho, me ha pasado, por ejemplo, cuando escribí el libro de la Comedia Nacional, que era como un libro que terminó siendo como súper voluminoso, de hecho tiene 800 páginas, eran más de 70 personas entrevistadas, fue como un gran esfuerzo ese libro. Yo decía que me metía los cuernos a mí misma porque a la noche, por ejemplo, cuando ya estaba agotada, digamos, del libro de la comedia, escribí una obra de teatro. ¿Pero por qué? Porque eran distintos procesos. La investigación y el periodismo tiene una cosa de mucha rigurosidad y de la investigación. A mí soy muy curiosa por naturaleza, entonces la investigación es algo que me encanta. Pero también en la escritura, en lo que sí comparten, por lo menos en mi caso, en la escritura dramatúrgica tiene mucha investigación. Me encanta la psicología también, pensar en la psicología del personaje, pensar un montón de... Todo eso, de hecho, ahora estoy como en un proceso así también de investigación dramatúrgica y me encanta. Pero... Y bueno, y la dramaturgia para mí también tiene otra libertad, ¿no? Porque estás trabajando con ficción y entonces tenés otra libertad. Y lo otro, lo que me gusta es también estar en contacto con las historias porque en la dramaturgia es como que la escribo más desde mí, en cambio como el periodismo escribo más desde el otro, como en el libro de Roberto, lo termino escribiendo en primera persona, como si es la voz de él. Entonces,
qué sé yo, son procesos distintos. Los dos me gustan y siento que no podría dejar de hacer ninguno de los dos. Yo estaba escuchándote y lo que justamente me llama la atención y que pienso que es parte de tu marca de estilo es el hecho de que vos fijate lo que me planteas, ¿no? Lo que nos planteas, que te metías los cuernos a vos misma cuando estabas haciendo la investigación sobre la Comedia Nacional y al mismo tiempo escribías una obra. Pero me da la impresión de que allí, y que es tu marca de estilo, hay un complemento interesantísimo de tu curiosidad, tu formación investigadora, porque tenés una formación muy sólida, porque tenés un máster, porque sos una persona con mucha preparación académica, pero además sos una creadora. Entonces, me parece que me da la impresión de que tu obra es una obra en la que están muy bien ensambladas y que eso posiblemente te da a vos una cantidad de libertades, pero al mismo tiempo te hace ser una trabajadora muy disciplinada. ¿Cómo es tu trabajo creativo? Sí, yo creo mucho en la disciplina y más cuando trabajás como de manera independiente, que no tenés un jefe. El periodismo también te da eso, ¿no? Porque vos tenés eso, un deadline, tenés que entregar una nota y tenés, no sé, una semana o 2 días o un día para hacer una nota y lo tenés que entregar y lo tenés que entregar. O sea, no hay otra. Entonces, esa cosa también disciplinada y además porque yo creo que en realidad la escritura es un oficio como cualquier otro. Si le dedicas 1 hora al día, vas a escribir como 1 hora al día. Si le dedicas 8 horas por día, es como quien tiene que tocar un instrumento o quien tiene que bailar creo que el arte y a veces eso no es valorado lo suficientemente, el arte en general creo que tiene un arduo trabajo y un gran trabajo y es esto que dicen, ¿no? De la inspiración, no es que escribo cuando estoy inspirada. Todos los días me siento a escribir, yo escribo mucho en libretas, estoy todo el tiempo escribiendo cosas que a veces deparan en algo y a veces no, pero también creo mucho, por ejemplo, en el proceso de escritura dramatúrgica, creo mucho en la investigación y a veces también uno tiene que saber cómo tomar los tiempos y decir, bueno, no me voy a desesperar si ahora esta idea todavía no se concreta, porque uno lo que tiene que crear es como el marco mental para que esa idea surja, ir, como dice Cartoon, ¿no? Y como otros creadores, ir como plantando la semilla para que eso después pueda crecer, ¿no? Y bueno, y en el periodismo también, les creo mucho en la rigurosidad y en el trabajo, en la investigación, y en no hacerle decir al otro lo que yo quiero que diga, sino en dejar que el otro emerja y el otro aparezca en su esplendor, ¿no? Y bueno, yo te quería preguntar un poco sobre este libro que hiciste sobre Roberto Jones. Justamente el otro día hablamos con María Mendive, la directora de la IAM, que ella comenzó también un poco y fue uno de sus grandes maestros. ¿Cómo se te da por escribir de Roberto? Bueno, un paréntesis, que María de hecho es una de las que escribe uno de los prólogos que tiene el libro. No sabía. El libro tiene 2 prólogos. Sí, el libro tiene 2 prólogos. Uno está escrito por Alfonso Leza, digamos más la parte más histórica, política, ¿no? del libro, y el otro está escrito por las 3 directoras del IAM, del Instituto de Actuación de Montevideo, que son Marisa Bentancur, María Mendive y Gabriel Iribarren. Y de hecho en la presentación que hicimos en julio del libro Montevideo, María estuvo con nosotros acompañándonos, así que era Y después, ¿cómo surgió? Bueno, surgió porque Roberto en realidad me lo propuso. Yo lo había conocido en 2015, cuando estaba todavía en el diario El Observador, y le había hecho una entrevista por la reposición de la memoria de Borges. Y bueno, y ahí la verdad que fue bastante mágica esa entrevista, como cuando conectás con una persona, ¿no? Y lindo. Me acuerdo que en ese momento le dije, porque hablábamos mucho de las casualidades y las causalidades, entonces yo le dije, lo recuerdo porque lo tengo escrito en un mail, digamos, fue una linda causalidad conocerlo, ¿no? Ahí quedó. Después pasaron como 2 años y yo lo entrevisté para el libro de la Comedia Nacional, porque Roberto fue parte de la comedia, entró en 1976 cuando se hizo un concurso, ganó el concurso, pero la dictadura no se lo reconoció, porque bueno, había sido Tupamaro, o sea, no tenía categoría A y todo esto, y entonces entró muchos años después. Y entonces le hice la entrevista, y al final de esa entrevista, que estábamos ahí en un café en Positos, me propuso escribir una biografía sobre él. Y bueno, yo le dije que sí, en el momento, pero que me esperara que terminara el libro de la comedia, y bueno, y esto después comenzó y nos llevó años, ¿no?
Qué mágico, ¿eh? Qué mágico, realmente. No es una casualidad, es una causalidad. Además, el libro es precioso. Yo todavía no lo leí, pero es precioso el libro, se nota. Lo he ojeado, está estupendo. Y además de ser un libro objeto muy lindo, me imagino, el contenido, por lo que vi, es un contenido de mucha intensidad. Porque me da la impresión de que, hablando de Roberto Jones, estamos hablando de un personaje muy intenso, ¿verdad? Con una vida muy intensa, con una cultura muy vasta, con una personalidad muy particular, ¿no, Fernanda? Tal cual, sí, es una persona muy intensa, en un buen sentido, digo también. Claro. En el sentido de que, primero que yo hay una metáfora que utilizo ahí, que la saco de un libro de Antonio Tabucchi, que se llama Sostiné Pereira, que él habla de cómo todos en realidad no somos un yo unívoco, digamos, sino que somos una confederación de almas, y que dependiendo del momento en el que estamos, la situación en la que estamos, hay como un yo hegemónico, pero que en realidad somos muchas personas y representamos muchos personajes y somos distintos en cada situación. Y eso es Roberto. Roberto es realmente un ser múltiple, ¿no? Como decía, un hombre múltiple, como decía Alfonso Leza en el prólogo, ¿no? Alguien que ha pasado de criarse en la clase alta del Prado en la década del 40, fue de monaguillo, después ya empezó a militar en el Partido Nacional a los 16 años, después se hizo del MLN, estuvo preso varios meses en Punta Carretas, se exilió en Buenos Aires, se convirtió en uno de los mejores actores del país, estuvo vinculado con todo lo que era la bohemia intelectual, cultural de Uruguay de la década del 60, se fue a Venezuela a hacer un entrenamiento guerrillero y al mismo tiempo hacía de Romeo en el teatro, no sé, después tiene toda la parte mística muy interesante que comienza en 1973 cuando conoce a Borges en Buenos Aires, y hasta el día de hoy es un estudioso de la mística, pertenece a la masonería. Entonces, él tiene toda una vida atravesada por lo cultural, lo político y lo místico, muy interesante, y a la vez tiene un carácter fuerte, explosivo, no tiene pelos en la lengua de decir lo que piensa. Y entonces es muy interesante como personaje, digamos, yo lo traté en el libro como si fuera un personaje también de ficción, en el sentido de, sin juzgarlo, me acerqué como siempre digo, como se acerca un actor a un personaje. Vos tenés que empatizar con ese personaje, no juzgarlo y dejarlo ser. Y bueno, eso es lo que intenté hacer, y por eso también decidí escribirlo en primera persona. ¿El libro lo pensaste hacerlo tipo autobiográfico o más de investigación? ¿Cómo fue esa disyuntiva? Bueno, al principio sí, fue como todo un proceso en el que fui pensando cuál era el mejor esquema, la mejor estructura para el libro, que no fue fácil porque, claro, yo tenía millones de horas de grabación con Roberto, y Roberto es una persona que salta de tema en tema y que es una cultura muy vasta, y además estuvo como en distintas situaciones históricas. Por ejemplo, también otra cosa no dije, que trabajó muy fuertemente con Wilson Ferreira Aldunate, de hecho vino en el barco con Wilson, ¿no? Entonces tienen como había un caudal de información impresionante, y yo venía a escribir un libro, y que era el de la comedia, que era un libro coral, ¿no? Entonces donde yo era como la narradora e introducía a un montón de personas. Entonces me pareció, después de reflexionarlo bastante, que la mejor forma era la de primera persona, porque iba a ser también iba a unir un poco su condición de actor y mi condición de dramaturga, en el sentido de que el lector sintiera cuando él habla como si estuviera en un escenario y él te está contando su historia, como si el libro en realidad fuera un unipersonal de larga duración, digamos. Entonces, y también para que se leyera más como una novela. De hecho, mucha gente me dijo eso, se lee como una novela, que era lo que yo quería. Sentía que yo no era necesario que yo estuviera como de intermediaria, pero utilicé algo que ya venía utilizando en el libro de la comedia, que son las notas al pie, que se convierten casi en un paratexto, digamos. Y entonces las notas al pie son el lugar donde yo aclaro cuestiones, contextualizo, porque él de repente dice millones de datos históricos que hay que contextualizar, ¿no? Y también donde aparece la voz de los demás, porque ahí hay como otras 20 personas entrevistadas, y bueno, en donde entonces uno puede ver también como un retrato de Roberto desde los ojos de los otros, ¿no?
Qué interesante. Bueno, ahí se ve perfectamente el ensamble entre la dramaturga y la periodista. Perfecto. A mí me parece sumamente original ese enfoque, me parece muy original. Y cuando dijiste lo de las notas al pie, que es prácticamente un paratexto, y es verdad que aclaran un montón de cosas, en ningún momento le quitan, por lo que vi, la agilidad, ¿cómo podemos decir? Vamos a usar un arcaísmo, la pluma fina y muy bien, muy bien llevada y muy, ¿cómo puedo explicarte? Como que es muy ameno, porque, claro, podría ser un unipersonal de larga duración. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Tuviste que recortar mucho? Porque acá estamos hablando de muchísima información, Fernanda, ¿verdad? ¿Tuviste que recortar cosas? ¿Tuviste que seleccionar? ¿Tuviste que hacer digamos, prioridad en cuanto a los temas y a las cosas que ibas a escribir de Roberto Jones? Bueno, yo siempre tengo que recortar mucho porque yo tengo un problema y es que hago demasiado. Tengo el perfeccionismo, no sé. Entonces, de hecho ahora escribí una nota para una revista y tengo que recortar. Siempre entrevisto como demasiado y entonces siempre tengo que recortar. Pero yo prefiero tener que recortar que falte. Entonces, faltar nunca falta porque siempre tengo mucho. Y sí, obviamente uno tiene que editar también. Es normal que el entrevistado, después de tantas entrevistas que le hice, que fueron como 20 y pico, ¿no?, de entrevistas, y se repita, o no es lo mismo el lenguaje oral que, por supuesto, que cuando eso se traspasa al escrito, ¿no? Entonces sí, además, no necesariamente las entrevistas que yo le hice a él no es que están en orden en el libro. Yo le hice un trabajo de edición y de agrupar, porque como decía, en una entrevista, por ahí Roberto podía, si bien yo trataba de conducir, digamos, bueno, hoy vamos a hablar de teatro, hoy vamos a hablar de política. En realidad eso es muy de saltar de tema en tema, y porque naturalmente está hablando, qué sé yo, no sé, esto que decía, que hizo Romeo y Julieta en Venezuela, pero bueno, y ahí me cuenta todo el contexto de lo que pasaba en Venezuela en esa época. Por supuesto, claro. Y entonces lo que yo hice es como darle como un orden, y obviamente editar y recortar y todo eso, pero en ese sentido Roberto sintió como que el libro era como muy fiel a su palabra. Eso, o sea, eso es algo de periodismo, ¿no? Cómo editar y recortar sin que eso traicione lo que dice el entrevistador y también la forma en la que lo dice, y esa es otra de las razones por las que lo escribí en primera persona, porque para mí era muy interesante en cómo él hablaba de sí mismo, en cómo él construía su discurso, porque al fin y al cabo tiene que ver con la memoria y cómo uno reconstruye, y cómo en realidad lo que cuenta en realidad es una reconstrucción de la memoria, ¿no? Por supuesto. Y eso estaba presente también a la hora de escribir el libro. Es un trabajo magnífico y además un trabajo de hilar muy, muy, muy fino, Fernanda, ¿no? Muy fino. Ahora, justamente era lo que te iba a preguntar. ¿Qué pensó del libro, Roberto? Que me imagino que le gustó muchísimo, pero además que ya que prácticamente lo dijiste, pero si era lo que él quería, si era realmente mostrar lo que él sentía, lo que él es. Sí, por suerte, obviamente después de tantos años se generó un vínculo, y claro, lo digo también en otros de una cierta amistad, digamos, ¿no? Él quedó muy contento, creo que lo leyó como 9 veces. No me extraña. Sí, de hecho se lo di a leer antes de que se publicara, claro, porque había errores, cuestiones. No, y él quedó súper contento y quedó sorprendido por el mecanismo, como que no sé, esto que decíamos de la estructura, como que a él le pareció muy original y no se imaginaba cuál iba a ser la estructura, claro, porque también hay que pensar que es un proceso de años, que yo empecé, no sé, iba a su casa, qué sé yo, en el 2018, por ejemplo, que ahí fue el grueso de las entrevistas, y el libro se publica en 2022. Entonces, claro, obviamente no se acordaba ni todo lo que había dicho, ni sabía cuál era la estructura que yo le iba a dar. Entonces, eso le gustó mucho, sí. Me encanta. Y él estaba muy emocionado el día de la presentación, fue muy emocionante para él. Qué lindo. Sintió que era como el corolario de su vida, ¿no? Qué lindo. A mí me llamó la atención muchísimo también el hecho de que haciendo un libro que es prácticamente un libro de investigación, pero ahí justamente es lo que hablábamos, ¿no? Del ensamble de la escritora, de la dramaturga y de la periodista, como en primera persona, sin tener en cuenta
una línea temporal, porque no hay una línea temporal, ¿no, Fernanda? No hay una línea estricta de temporalidad, sino que es... No, sí trato de seguir, en los capítulos van desde la infancia, digamos, hasta la adultez. Claro. Si bien puede estar alguna cosa, pero más o menos hay una línea. Pero igual hay gente que lo lee en desorden, en libros. Claro, porque además como es una cuestión de recuerdos, lo que vos decías de la reconstrucción de la memoria, por esa razón te preguntaba. Pero interesantísimo el hecho de cómo lo construiste, ¿no? ¿Te llevó mucho trabajo? Mucho, sí. Sí, mucho trabajo, sí. Y años. Y como todos, creo que se pasa, eso está bueno cuando estaba teniendo más experiencia de decir, porque obviamente tuve momentos en los que dije, bueno, no voy a poder con esto, ¿cómo voy a hacerlo? Uno tiene como momentos en los que de repente dice, bueno, no sé cómo organizar todo este caudal de información, y con el tiempo, a medida que van pasando obras o van pasando trabajos, uno se da cuenta que eso hay que esperar, ¿no? Hay que esperar y que por ahí ahora no está la idea, pero que va a surgir. Tenerle paciencia al material y no apurarlo. Y en ese sentido yo quedé muy contenta con el libro porque creo que es un libro que fue pensado, bien meditado y que era lo que yo quería, digamos, ¿no? No es un libro hecho a las apuradas. Por supuesto. Y entonces, bueno, creo que me di los tiempos y Roberto en ese sentido nunca me presionó y me dijo, bueno, y el libro, o sea, a pesar de que pasaron años, porque también en el medio yo tengo una vida, hago otras cosas, ¿no? De hecho, a mí me pasó que estrené obra de teatro en 2018, 2019 y 2020. Ahí también entró el teatro en el medio de todo este proceso, mi propia carrera como dramaturga. Entonces, eso también fue a veces tirando un poquito para atrás el libro, ¿no? Claro. Necesariamente no dan los tiempos de todo y a veces para hacer una obra de teatro estoy relegando a escribir un libro o para escribir un libro estoy relegando a hacer teatro. Yo este año, por ejemplo, no estrené teatro, pero salió el libro y entonces se va alternando. Vas alternando. Bueno, como ya sabes, esto es una columna de literatura. Quiero saber qué inspira a Fernanda Muslera. ¿Quiénes son los escritores que le gusta? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué es lo que más te atrae? No sé, muchas cosas. Todo. Sí, por ejemplo, la vida, pero la vida misma me inspira. Tenés gente que conozco. Tenés mucha vida vivida, claro, tenés mucha vida vivida y mucha gente. Y el cine. Claro, y el cine también, el cine. Tiene muchísimo, de hecho, por ejemplo, de las 3 obras que se estrenaron, cada una de las 3 está como muy inspirada en una película. Luz Negra está inspirada como en la trilogía de Richard Linklater que comenzó con Antes del Amanecer. Sí. El amigo fantasma está inspirada en el libro y la película El velo pintado de Somerset Maugham. Y la tercera, Rescata a la dama con tutú, está inspirada en The Misfits, que es una película escrita por Arthur Miller y dirigida por John Ford, que es la última en la que actúan, en la que actuaron Marilyn Monroe y Clark Gable, que luego fallecieron. Y entonces el cine a mí me influye muchísimo, por ejemplo, pero por muchas cosas, libros, ya digo, personas, situaciones vitales, a medida, ¿no?, que uno va creciendo y va atravesando distintas situaciones y ahí tipo de teatro, obviamente, muchísimo, pues constantemente un vínculo con el teatro, ¿no es cierto? ¿Y escritores de dramaturgia, Fernanda? Todos también. No sé si decirte todos. Tal escritor o tal, no sé, ahora si te puedo decir por ahí, bueno, qué obras que me hayan impactado. Así de la última que recuerdo, me gustó muchísimo, por ejemplo, Cuando deje de llover, que es una obra de un autor australiano, Andrew Bogle, que la estrenó la Comedia Nacional el año pasado y la repuso este año. Esa es una obra, por ejemplo, que me ha gustado a mí muchísimo. Y bueno, no sé, constantemente estoy viendo cosas que me gustan. Ahora yo, por ejemplo, también trabajé en la comunicación del Enfermo Imaginario, que es una obra que hizo el Teatro Estela, y esa obra también está mucho Molière. No sé, me gustan muchos autores y capaz que no puedo decir, soy fanática de este autor o de esta sí soy como, sí, por ahí tengo más claro, digo, a mí me encanta, por ejemplo, este director o directora de cine, no sé, me encanta Almodóvar, me encanta claro. Elementos, pero hay muchos
muchos Claro. directores que No te atás, claro, no hay ninguno que, digamos, te ate y te diga, bueno, no, quiero escribir como, no, vos querés escribir como Fernanda Muslera, como tú, con todo lo que aprendiste, con todo lo que viviste. Creo que uno no puede decir quiero escribir como tal, sino que uno tiene que, como artista, tiene que ser, sí, o sea, Original. la experiencia de cada uno es, porque creo que también cualquier escritor escribe desde su experiencia, que tiene que ver no solo con lo que vive, sino con cómo interpreta lo que vive y cómo recepciona lo que vive. Y entonces me parece que no, sí uno se puede inspirar en ciertas obras, pero después todo va a estar tamizado por eso. Y entonces creo que uno tiene que mamar de su propia experiencia y tratar de ser yo misma, en mi caso, ¿no? Por supuesto. Porque si no es escribir desde un lugar que a mí no me interesa, que es el lugar de tratar de ser otra. De ser otra. Quiero ser yo dentro de lo que pueda hacer y sin fingir de nada, digamos. Tratar de ser lo más auténtica conmigo misma y con los. Bueno, gracias Fernanda por habernos acompañado en Para Viajar Lejos. Bueno, y esperamos que en próximas obras puedas estar con nosotros y también compartir otras experiencias que escribas. Y bueno, recomendamos el libro que está por Editorial Planeta, si no me equivoco, sí. Y está en todas las librerías del país, ¿no? Sí, está en todas las librerías por Planeta, sí. La verdad, bueno, muchas gracias. Un placer para nosotros. Un placer para nosotros. Igualmente, sí. Para lo que necesites. Un placer haberte conocido, conocer a alguien tan creativo, tan creativo y que ha vivido tanto y que hace tantas cosas con tanto orden y con tanta disciplina. Un gusto y nos volvemos a ver. Bueno, obviamente. Muchas gracias. Un placer. Beso. Hasta luego.